Bueno, pues yo les decía que hoy tenemos un espejo de lujo porque se encuentra con nosotros Manny Díaz Jr., senador estatal republicano. Muchísimas gracias, Manny, por estar con nosotros. Un placer estar en el programa. En un momento muy particular, porque obviamente tenemos que empezar a abordar la actualidad con lo ocurrido en Surfside. Esto ha abierto los ojos de muchos constructores, residentes y, por supuesto, también legisladores. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué cambios espera la legislatura llevar a cabo para que cosas como las que hemos visto no vuelvan a ocurrir? Bueno, creo que lo primero es poder, detrás de un desastre y una tragedia tan grande que todavía se está funcionando ahí en el lugar, todavía se están recobrando los cuerpos de personas que han fallecido, es primero estudiar lo que ha sucedido, las razones por qué sucedió. Yo vi personalmente un video de creo que fue a las 1:18 de la mañana de un turista antes que había caído un pedazo del edificio ya y estaba cayendo agua. Se ven los reportes del 2018 donde parece que la Junta renunció, habían reportes de que hacía arreglos y no llegaron a un acuerdo. Así que la primera cosa antes de cambiar la ley es tenemos que saber qué es lo que sucedió y si se aplicó la ley que existe ya, primeramente, porque muchas veces se corre a cambiar la ley y no necesitamos más leyes, sino la aplicación de la ley que ya existe. En este caso puede ser que haga falta un cambio. Sí, porque hasta ahora las certificaciones son por 40 años. 40 y años. Esto aparentemente va a cambiar a certificaciones a los 20 años. Yo creo que es correcto. Un edificio donde estén las personas viviendo, ¿no? Debe de tener una certificación de que estemos confiados de que se hagan todos los arreglos, todos los cambios que hagan. Y número dos, hay que reforzar las responsabilidades de las juntas y de los miembros de las asociaciones de condominios, porque en este caso creo que se sabía que había un problema. Yo creo que nadie esperaba que se iba a derrumbar el edificio, pero así empiezan las cosas. Tenemos que tener una mano firme con esto, pero también tenemos que estar conscientes de los edificios que no están en la playa, que no están en el agua, y cómo las leyes nuevas pueden afectar a esas personas y a los bolsillos también de esas personas. La seguridad es lo primero, pero hay que tener sentido común, ¿no?, cuando se aplican estas cosas. Claro, porque ahora toda la atención está centrada, puesto que, como muy bien indicaba, no hay todavía una respuesta oficial de qué fue lo que ocurrió. Se habla del terreno, del subsuelo, de las malas condiciones del edificio, de si finalmente estar entre el intercoastal y está el mar, la mezcla entre agua salada y agua dulce puede perjudicar, pero se ha hablado, se ha llevado eso de momento hasta la playa. Pero uno se pone a pensar, ¿y qué pasa entonces con los edificios de la pequeña Habana, por ejemplo, o de Hialeah o de Liberty City? Bueno, esa es la pregunta de los millones de dólares, que todos los edificios deben estar seguros, pero yo creo que los edificios que están en la costa están expuestos a los elementos, que es mucho diferente al estar dentro de la ciudad. Ahora, lo que yo creo que lo que tiene que examinarse bien de cerca es cuáles son los protocolos, los pasos que se toman cuando se descubre que hay una deficiencia que aparentemente se descubrió en el 2018 en este edificio, y cuáles fueron los pasos que tomaron y dónde se falló en este caso y cómo se puede mejorar ese proceso. Claro, se pueden reducir el número de los años para la certificación, pero ¿cuáles son los actos que hay que tomar para salvar estas vidas? No solamente lo que se pone en el papel. Claro, senador, y ahí hay otro tema que yo creo que usted y yo lo comentamos en la radio, que es importantísimo porque afecta indirectamente, es un tema muy importante que afecta a muchas personas que nos están viendo. Y es el tema, por ejemplo, de los condominios y el tema de las agencias de management, de los property management. Hemos visto en muchas ocasiones cómo esas agencias no trabajan para el residente, trabajan en contra del residente. Se han visto casos en los que comentábamos ayer, por cambiar una bombilla $700, una puerta $12.000, y la gente no tiene transparencia, o sea, no hay transparencia porque la gente no tiene la posibilidad de ver en qué se están gastando ese dinero. ¿Van a hacer ustedes algo en contra de estas compañías que además mandan sus ejércitos de abogados a Tallahassee para que no cambie la ley? Bueno, la ley sí ha cambiado, la hemos cambiado un par de veces, pero tantas quejas hemos recibido en mi oficina de esto a través de los años. Inclusive cuando estaba en la Cámara de Representantes, tuvimos que interceder por un grupo de dueños de casas que se habían tomado posesión de la asociación, una persona que vivía ahí y su esposo o novio, no sé, que estaba viviendo, estaba remolcándole los carros y las personas estaban perdiendo las casas por eso. Yo creo que seguir cambiando eso, pero es muy importante también educar a los miembros de los condominios que pongan atención a las elecciones y a lo que sucede dentro de esa junta, porque al fin de día, bajo la ley, ellos son los que controlan la junta. Lo que pasa es que hacen elecciones el día de las Navidades, hacen ese tipo de cosas para poder mantenerse el control. Entonces hay que tener personas dentro de esos lugares que nos notifiquen para saber lo que está sucediendo,
para entonces poder empezar a enforzar la ley. Y muchas veces tenemos que cambiar la ley para poder buscar la ayuda, en algunos casos de la agencia estatal o en algunos casos que son criminales de la oficina de la fiscal general aquí en el Claro, en pero la Miami-Dade. impunidad con la que ellos actúan, y con esto voy a cerrar ya este tema, por ejemplo, hemos visto casos en el pasado, en Doral, en grandes condominios, que salió esa corrupción que tenían, o presunta corrupción, porque me imagino que eso todavía sigue en manos de la ley, pero el problema que hay es que cuando se construyen ciertos condominios, la propia constructora a veces tiene una compañía de management que impone a los nuevos residentes, está impuesta. Entonces, mientras se forma una junta o no se forma una junta, esa misma compañía de management, que es la que tienen generalmente en Doral, va repitiendo de un condominio a otro hasta que tienen la autoridad. Y a veces las personas que están en un board que no conocen, como muy bien dice la ley, se ven con las manos atadas porque esa compañía de management maneja absolutamente todo sobre ese condominio. Y se toman ventaja cuando una persona está comprando una casa nueva, un condominio nuevo, está ocupado, está preocupado por el préstamo, está preocupado por los muebles, está preocupado por la mudanza, todo eso, y no están poniendo la atención en lo que está sucediendo dentro de la junta, o en este caso cuando un constructor inicia un proyecto y empiezan la junta, tienen una compañía para manejar la propiedad. Y es muy importante educar a las personas que sí tienen que poner atención, porque al final del día muchas personas no se dan de cuenta que ellos mismos son los que tienen la potestad para poder eliminar esos casos. Pero sí, yo creo que se puede mejorar la ley para ayudar a aumentar la vigilancia y aumentar enforzar esas leyes que existen. En el caso de SurfSafe, desde luego no funcionó, pero yo sé que el sentido común a veces es el menos común de los sentidos. Y teníamos el otro día aquí una persona que nos estaba indicando, porque yo le decía, ¿y ahora qué va a ocurrir con todos aquellos que se han quedado en la calle? Esos residentes que, gracias a Dios, siguen vivos, tienen mucho que agradecer a Dios y a la vida, pero que al mismo tiempo han perdido todo, hasta sus propios recuerdos. Y me decía, esas personas van a tener incluso que pagar impuestos por esa propiedad, a pesar de que no hay propiedad, van a tener que seguir pagando sus mortgages. Bueno, eso es una pregunta. Yo creo que estamos entrando entonces ahora en una pregunta legal inmensa. Primeramente, lo primordial es la pérdida de la vida y las vidas de esas personas que se han perdido, la tragedia. Pero también quedan las personas que o no estaban ahí o estaban en la otra parte de la torre donde no se derrumbó hasta antenoche. Que ahora es una cuestión de seguro. Esto es una pesadilla de seguro y cómo esas personas van a recibir los fondos que necesitan. Y los condominios son bien complejos, no es como una casa que tú tienes tu propio seguro y cubre todo. Ahí la estructura es cubierta por un seguro y el dueño del condominio puede tener otro seguro por los contenidos de la parte de adentro, ¿no?, del condominio. Así que yo creo que vamos a ver una situación compleja, pero sí creo que vamos a tener... ¿El Estado puede hacer algo, por ejemplo, para que estas personas que no tienen nada no tuvieran que pagar los impuestos sobre una propiedad que ya no está? Sí, tenemos recursos. Lo bueno de esta situación en estos momentos es que hay muchos recursos. Están los recursos federales, estatales, locales, todas las agencias están ahí. Mañana yo voy a volver a ir ahí a hablar con estas personas que están ocupadas de este tipo de cosas, porque también hay que alertarle que estas personas que están vivas, que están los sobrevivientes, van a pasar por un tiempo muy difícil en su vida. Por supuesto que y sí. algunos tienen niños chiquitos, algunos son personas mayores. Han perdido todo, hasta sus fotos, hasta sus recuerdos. Ahora, yo quería hacerle otra pregunta, senador. Quizá no le atañe a usted directamente, pero quiero aprovechar que está acá, porque ayer hicimos un programa muy especial en el que muchas familias que estaban siendo desalojadas, no de ese edificio de Surfside, sino de otros edificios que tienen riesgo también de en un momento dado poder sufrir un accidente, les dieron solamente 1 o 2 horas para poder abandonar sus casas. Algunos de ellos estaban durmiendo en el coche. ¿Qué se puede hacer con estas personas? Quiero decir, ¿se puede de alguna manera desde el Estado regular que se tenga un plan B antes de aplicar el plan A? ¿Cómo vas a tocarle a una persona a la puerta para decirle tienes 2 horas para irte cuando han tenido quizá 10 años o 15 años para hacer bien ese trabajo? Ahora este es el resultado. Lo que va a suceder con una tragedia así, lo que se ve es, la consecuencia es que ahora todo se está vigilando y ahora cualquier cosa que se vea, cualquier cosita que se vea, ahora van a ir a acudir a tratar de evacuar a las personas de un condominio y ¿dónde van? ¿A dónde se van a alojar? Y yo creo que vamos a tener que enfrentar eso. Ahí puede ser donde se puede haber un cambio en la ley. Primeramente, localmente, la alcaldesa ha indicado que van a cambiar los procedimientos locales, pero yo creo que como Estado, porque tenemos tanta costa, tenemos que ver cómo se lidia con la ley de condominios y las certificaciones y esas situaciones. Si se encuentra una situación donde hay que evacuar,
que haya un plan estatal de ayuda. Puede haber un plan estatal o puede haber por lo menos un protocolo de tiempo para que las personas tengan cómo alojarse.